Me gustaría dejar grabada esta verdad en lo profundo de tu corazón, y es la siguiente. Este mundo aplaude el carisma, pero el cielo aplaude la fidelidad. Lo voy a volver a decir. Este mundo aplaude el carisma, pero el cielo aplaude la fidelidad. De hecho, hablando en términos de nuestra era de las redes sociales, la mayoría de cosas a las cuales Jesús daría un like no se pueden fotografiar. Porque Jesús no daría un like tanto a la exposición de nuestros talentos como daría un like a nuestro carácter. Y los asuntos de carácter no son tan visibles porque ocurren debajo de la piel, ocurren aquí dentro. Y una de esas virtudes del carácter que Jesús aplaude, que Jesús se siente tremendamente fascinado con ella, es la fidelidad. La fidelidad es uno de los asuntos más importantes en el reino de Jesús. Y cuando pienso en la fidelidad y en las consecuencias que la fidelidad trae a la vida de una persona, pienso en ese pequeño pastorcillo que llegó a ser un rey en Israel. Estoy hablando de David. Y pienso en ese momento cuando David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. El contexto es que Dios había desechado al rey Saúl como rey en Israel pues, por cuestiones de carácter. Tenía talento, pero no era fiel. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel: me he buscado a alguien conforme a mi corazón para poner como rey en el trono de Israel. Y entonces Dios envió a Samuel a la casa de Isaí, y cuando llegó ahí, Isaí se asustó un poco y Samuel dijo: tranquilo, vengo en son de paz. Y entonces le pidió que reuniese a todos sus hijos y reunió a todos excepto a uno, el pequeño. Y Samuel comenzó a observar a cada uno de los hijos de Isaí. Y llegamos a ese episodio tan interesante y que para mí es uno de los episodios preferidos de las Escrituras. Está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo escogió el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos, porque el texto que acabamos de leer nos dibuja un cuadro realmente interesante. Se nos muestra cómo el profeta Samuel, que era un profeta, se dejó fascinar por las virtudes externas de los hijos de Isaí. De hecho, este profeta Samuel llegó a pensar que alguno de sus hijos de Isaí podía ser el rey de Israel por su estatura, su belleza o su talento.
Y Dios tuvo que corregir al profeta Samuel, y creo que de alguna manera nos está corrigiendo a todos nosotros cuando le dijo: hey, Samuel, yo ya tengo un tipo talentoso sentado en el trono de Israel, se llama Saúl, y lo he desechado como rey, porque ha fracasado en la fidelidad, no ha sido fiel. Lo que yo estoy buscando ahora no es algo que se puede ver a primera vista, es algo que está debajo de la piel, que forma parte del carácter. Hey, Samuel, no te dejes engañar. Y es muy interesante porque este cuadro nos dibuja una situación realmente incómoda. Isaí trae a 7 de sus 8 hijos a la presencia del profeta y no trae a David, lo cual era un menosprecio importante hacia su hijo menor. No traerlo delante del profeta en un momento tan importante como ese era una especie de menosprecio. Por lo menos era un asunto de rechazo hacia su hijo menor, David. No sabemos muy bien por qué, pero sin duda nos dibuja un cuadro realmente triste. Y cuando Dios habla a Samuel y le dice: no es ninguno de estos 7, y Samuel pregunta si hay uno más, y Isaí dice: sí, hay otro, pero no he querido molestar al profeta haciéndole esperar mientras llega. Y Samuel dice: no, que venga. Cuando ve entrar a David, que probablemente venía vestido como un pastorcillo, con la ropa de pastor y el olor de pastor, Dios le dijo a Samuel: es este es el rey. Quizá no tiene apariencia de rey, pero tiene un corazón de rey. Y entonces Samuel toma el aceite de la unción y vierte ese aceite sobre la cabeza de David. Y ese aceite recorre su cabeza, cae por sus hombros y llega al suelo, en presencia de su papá, que lo había menospreciado, y en presencia de sus hermanos, que probablemente también le tenían en poco. Y después de esto, Samuel dice: ya está, él es el futuro rey de Israel. Y se marcha. ¿Te imaginas la situación? Ahora, lo que me parece interesante en este punto es que David, empapado del aceite de la unción y bajo la declaración del profeta de que él era el futuro rey de Israel, si lees unos versículos adelante, te darás cuenta de que David no hizo la maleta y dijo a sus padres: bueno, aquí no me habéis valorado, me marcho al palacio real. Y no se fue con la maleta a llamar a la puerta del palacio del rey Saúl diciendo: aquí ha venido el nuevo rey. No. Si lees unos versículos adelante, te darás cuenta de que lo que hizo David fue volver a cuidar de las ovejas de su papá. Regresó a su tarea como pastorcillo, con unción de rey, con el Espíritu de Dios dentro de él. Decidió volver a su tarea, la tarea que su papá Isaí le había asignado, y ser fiel. Y quiero demostrarte brevemente cómo la fidelidad de David en las pequeñas cosas fue lo que le promocionó para las grandes responsabilidades. Es decir, su fidelidad cuidando de ese pequeño rebaño de ovejas de su papá fue lo que le promocionó delante de Dios para ser el futuro rey de Israel. Porque la historia cuenta de que ese muchacho ungido, cuando regresó a cuidar a las ovejas de su papá, cuando un oso o un león, cuando una de esas fieras salvajes venía con intención de llevarse una de las ovejas de su papá, en vez de echarse para atrás, como muchos de nosotros probablemente haríamos, porque al fin y al cabo, oye, mejor mi vida que la vida de esa oveja. Pero David no pensaba así. David tenía un gran sentido de fidelidad a la tarea que su papá le había encomendado. Y dice la Biblia que literalmente cuando una de esas fieras tomaba una de las ovejas de su papá, este sentido de fidelidad de David lo llevaba a hacer una proeza.
una locura, según cómo se mire. Porque David se abalanzaba sobre ese oso, sobre ese león, y le arrebataba la oveja de sus fauces, poniendo en riesgo su propia vida para salvar la vida de una de esas pequeñas ovejas. Y parece que esto no es significativo, pero lo es. Y generalmente no entendemos lo significativo que es ser fiel en las pequeñas responsabilidades hasta que unimos los puntos una vez que ha pasado el tiempo y miramos hacia atrás y entendemos que esas cosas pequeñas estaban conectadas con esas cosas grandes. Y déjame explicarte en qué se conectaba el cuidado de esas pequeñas ovejas con el destino profético de David. Porque unos capítulos más adelante se nos cuenta el momento en el cual un gran gigante llamado Goliat salió a desafiar al ejército de Israel y todo el mundo estaba atemorizado. Y por una serie de circunstancias, David llega a ese combate y escucha cómo este gran gigante está desafiando al pueblo de Dios y nadie se atreve a hacerle frente. Entonces David dice: yo me ofrezco para luchar contra ese gigante. Alguien oye que ese muchachito se está ofreciendo para esa pelea suicida y lo llevan delante del rey Saúl. Y el rey Saúl le pregunta: muchacho, ¿cuál es tu intención? Y David le dice: yo quiero pelear en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel contra ese gigante que está insultando al pueblo de Dios. Y Saúl, hablando con coherencia, pero sin entender con qué tipo de persona estaba hablando, le dice: muchacho, ese gigante se ha entrenado para la guerra y tú eres un simple pastorcillo. ¿Qué te hace pensar que podrás hacerle frente? Y dice la historia que David le contesta al rey Saúl: ¿sabes qué? Cada vez que un oso o un león venía a llevarse una de las ovejas de mi papá, yo me lanzaba contra esa fiera salvaje y la arrebataba de sus fauces. Y de la misma manera que Dios me dio victoria para luchar contra esas fieras, me va a dar victoria para luchar contra ese gigante. Y literalmente cuando Saúl escuchó esa historia de fidelidad, de un muchacho que estuvo dispuesto a poner en riesgo su propia vida para cuidar a una ovejita, el rebaño de su papá, entonces le dio la oportunidad de luchar esa batalla. Esa batalla que todos sabemos a día de hoy que fue la batalla que le dio la fama a David. Entonces, entiende lo que voy a decir. Literalmente, el testimonio de fidelidad de David, cuidando de esas ovejas de su papá, fue la llave que abrió la puerta de oportunidad para que David pudiese librar la batalla de su vida, que le daría la fama y lo catapultaría hacia los propósitos de Dios. Literalmente, fue ese testimonio de fidelidad lo que le dio acceso a esa oportunidad. Por lo tanto, piénsalo bien. Si David no hubiese sido fiel cuidando de ese pequeño rebaño de ovejas, si David hubiese dicho: bueno, es una oveja, no voy a poner en riesgo mi propia vida por cuidar de una oveja, y además una oveja de un padre que me menosprecia, no lo voy a... Si David hubiese perdido una oveja, no solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido el testimonio de fidelidad que le abriría la puerta para pelear la batalla de su vida. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido una victoria histórica para Israel en el nombre de Dios. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido la inspiración para componer el Salmo 23. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido el trono de Israel. No solo hubiese perdido una oveja, hubiese perdido el título mesiánico que acompañaría a Jesús miles de años después.
porque Jesús, miles de años después, viniendo de la descendencia de David, iba a ser conocido como el Hijo de David. Las pequeñas cosas están conectadas con las cosas eternas. Porque cuando Dios ve a un muchacho que es capaz de poner en riesgo su propia vida para cuidar de una pequeña oveja de su papá, Dios no tiene problema de ligar el nombre de ese muchacho con el nombre del Cordero de Dios. Una pequeña oveja se puede conectar con el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios que hasta el día de hoy es conocido como el Hijo de David. Y lo que estoy intentando decirte es que quizá no te das cuenta de que tu fidelidad en las pequeñas cosas es lo que te va a promocionar delante de Dios para las grandes responsabilidades. Esas cosas aparentemente pequeñas tienen un impacto en la eternidad. Y quizá ahora no lo ves, pero lo verás en el futuro, cuando mires para atrás y entiendas cómo se unen los puntos, porque es la fidelidad lo que te va a dar acceso a las grandes oportunidades en el reino de Dios. Porque cuando Dios encontró un muchacho que fue capaz de poner en riesgo su propia vida para cuidar del rebaño de su papá, Dios dijo: le puedo poner al cuidado de mi rebaño llamado Israel. Puede ser un buen rey para mi pueblo, porque quien cuida de un rebaño de ovejas puede gobernar una nación. Quien pone su corazón y es fiel en lo poco, puede poner su corazón y ser fiel en lo mucho. Hay una conexión impresionante entre lo pequeño y lo grande, y es la fidelidad lo que llama la atención de Dios. Es la fidelidad lo que los ángeles en el cielo aplauden. ¿Qué es lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado? ¿Cuál es tu pequeño rebaño? ¿Y cuáles son esas ovejas por las cuales tienes que luchar y poner en riesgo tu propia vida si hiciese falta, en señal de fidelidad? Porque para cada uno de nosotros puede ser algo diferente, pero sea lo que sea que Dios ha puesto en tus manos, lo que te va a promocionar para mayores responsabilidades es tu fidelidad. Esa fidelidad va a ser la catalizadora de las grandes oportunidades en el reino de Dios. Y quiero desafiarte a ser fiel, porque el mismo espíritu que vino sobre David, ese espíritu de rey con el que fue ungido, pero que él decidió no sentirse prepotente, vanidoso o arrogante con el llamado, sino que con ese espíritu fue a cuidar de las pequeñas ovejas de su papá Isaí. Ese mismo espíritu está en ti, está en ti. Es un espíritu de grandeza, pero que también te ha sido dado para las pequeñas cosas. Porque las pequeñas cosas se conectan con la grandeza en el reino de Dios. Y quiero desafiarte a que evalúes en este momento cuál es tu área de responsabilidad. Quizás es tu matrimonio, es tu familia, es tu trabajo, es tu ministerio, es tu economía. Puede ser cualquier cosa que Dios haya puesto en tus manos. Sé fiel, porque el espíritu que estuvo en David está en ti para grandes proezas que comienzan con cosas pequeñas. Dios te bendiga.